Bueno, vamos a meditar la palabra de Dios en esta oportunidad y buscamos en la Biblia, en Tercera de Juan, en su capítulo 1 y su versículo 1. Vamos a leer al versículo 4. Y lo voy a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al pie de la letra dice la Biblia de esta manera: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Que Dios añade bendición en esta lectura que hemos lecturado en esta oportunidad. Aquí, hermanos, encontramos cosas interesantes. Cuando vemos, hermanos, el versículo 1 del capítulo 1 de Tercera de Juan, encontramos algo interesante. Cuando habla acerca, aquí la Biblia nos menciona, dice el anciano. Pero el anciano, hermanos, alguien dirá, ¿quién será ese anciano? El anciano era el apóstol Juan. El apóstol Juan, hermanos, dice que cuando él hablaba a aquel varón llamado Gayo, el apóstol Juan dice que en ese tiempo la Biblia nos relata que él ya era un anciano. Y le habla al hombre que llevaba por nombre Gayo. El anciano decía entonces, el amado a quien amo en la verdad. Aquel hombre entonces, hermanos, llamado Gayo, recibe estas palabras por medio del apóstol Juan. ¿Y cuál era el deseo de Juan? ¿Cuál era el deseo de este anciano a su compañero, a su prójimo? La historia, hermanos, nos relata que aquel hombre llamado Gayo, dice, era hombre macedonio y compañero del apóstol Pablo. La palabra de Dios, hermanos, dice que este hombre recibe palabras de bendición por medio del apóstol Juan. Por eso la palabra
La palabra de Dios en esta hora nos enseña. ¿Y cuál era el deseo del apóstol Juan hacia Gallo? Él decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este hombre, este anciano, deseaba buenas cosas. Aquel varón. El propósito de Dios con nosotros, hermanos, es más grande. Si el apóstol Juan deseó buenas cosas, buena salud a Gallo, ¿cuánto más Dios con nosotros? ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar cuáles son los deseos de Dios para nosotros? De la misma manera, hermano y hermana, el deseo de Dios para con nosotros es que nosotros seamos prosperados. De ninguna manera Dios va a desear mal para sus hijos. Muchas veces en la vida del ser humano, ¿cuál es el deseo de la persona hacia su prójimo? Que sea fracasado. El deseo del hombre a su prójimo es de que toda la vida esté mendigando. Ese es el deseo del hombre. Pero el deseo de Dios para nosotros, hermanos, es de lo que dice la Biblia: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y cuando la palabra, la Biblia habla de todas las cosas, es porque hay muchas cosas, hay muchas bendiciones. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Es de que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. A pesar de que el hombre, la mujer es desobediente, es rebelde, le da las espaldas a Dios, pero el deseo de Dios es de que esta persona sea prosperado. Qué interesante. Y dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios para con nosotros, hermanos, es de que nosotros estemos sanos, que tengamos salud, dice la Biblia, así como prospera tu alma. Pero entonces aquí podemos sacar conclusión: ¿cuál es lo primordial en la vida del ser humano? Cuando el apóstol Pablo habla de estas bendiciones, primero habla de todas las cosas, hablando bendiciones materiales. Y dice: así como prospera tu alma. ¿Qué damos a entender entonces ahí, hermanos? Es que lo primordial en la vida del ser humano es lo espiritual. Por eso hay un texto donde dice la palabra de Dios: si tenemos a Dios en nuestro corazón, lo tenemos todo. Qué interesante. El deseo de Dios es de que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas, mis hermanos.
así como prospera tu alma. Lo primordial en la vida del ser humano es la vida espiritual. Que nuestra alma, hermanos, cada día sea prosperado en la vida espiritual. Ese es lo primordial. Ese es lo primero. Ese es el céntrico. Porque cuando estamos, hermanos, fundados en las cosas de Dios, vienen bendiciones materiales. Sí, ciertamente se levanta el enemigo, porque el enemigo lo que nos quiere ver fracasados, derrotados, angustiados, enfermos. Ese es el propósito del enemigo. El enemigo nunca va a desear algo bueno para nuestra vida, pero el propósito de Dios, hermanos, dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Y así como prospera tu alma, dice que tengas salud. Qué interesante. Dios quiere, hermanos, que seamos bendecidos. Dios quiere, hermanos, que tengamos salud y que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. La palabra de Dios, hermanos, nos habla en esta hora. ¿Sabe por qué este hombre llamado Gayo recibe estas palabras de bendición de parte del apóstol Pablo en nombre de Jesús? ¿Por qué? Hermanos, porque este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Este libro, esta carta, y le escribe y le habla al hombre llamado Gayo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque este anciano se había dado cuenta del testimonio de este hombre, que él andaba en la verdad. La palabra de Dios, hermanos, que desde que Gayo fue bautizado por medio de Juan, porque así nos dice la palabra de Dios, que los primeros hombres que fueron bautizados por medio del apóstol Juan fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo fue bautizado por medio del apóstol Juan. Y como también el hombre llamado Gayo fue bautizado por el apóstol Juan. Si usted gusta, busca en Primera de Corintios, en su capítulo 1 del versículo 14. Allí narra la Biblia, hermanos, solo porque acá pues el tiempo no nos permite, los minutos pasan rápido, pero sí hay citas bíblicas donde nos habla que quién fueron los hombres, los primeros hombres que fueron bautizados por el apóstol Juan. Número 1 fue Jesucristo, nuestro Maestro, el Hijo de Dios.
Y como también el hombre llamado Gallo fue bautizado por medio del apóstol Juan. Y desde aquel entonces, Juan se dio cuenta que este hombre permaneció en la verdad. Permaneció en la verdad. Desde el día de que recibió su bautismo. Dice que este hombre permaneció sirviendo a Dios, dando buenos testimonios. La cual entonces, hermano, él recibe los buenos deseos del apóstol Juan. Y los buenos deseos de aquel anciano entonces decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esa clase de gente Dios quiere con nosotros. Pero al contrario, hermanos, ¿quién será la persona que va a tener buenos deseos para su prójimo? De ninguna manera. Como vuelvo a repetir, el deseo del hombre, el deseo de la mujer en esta vida, el mundo está lleno de malos deseos. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, aunque sea cristiano, aunque sea evangélico, no quiere ver la prosperidad de su prójimo. Pero el deseo de Dios, hermanos, Dios sí tiene buenos deseos para nosotros. Pero si nosotros, hermanos, permanecemos en la verdad, así como permaneció este hombre, él permaneció desde el día que se bautizó, permaneció en la verdad, sirviendo a Dios, andando al lado del apóstol Juan. Y por eso aquel anciano, entonces, cuando ya era en su vejez, ya era un anciano, ya era una persona grande, y él se dio cuenta que aquel hombre llamado Gallo, dice que andaba en la verdad. Entonces este hombre le deseó prosperidad. Le deseó que tenga buena salud y que sea prosperado en todas las cosas, así como prosperaba su alma. Porque este hombre dice que cada día él era prosperado en la vida espiritual. Pero muchas veces nosotros, hermanos, agarramos las cosas al contrario, porque queremos ser prosperados en lo material, pero ahora en nuestra vida espiritual, ahí sí que no hay prosperidad, no hay crecimiento, no hay nada, hermanos. Pasa un año, pasa otro año, ahora ya vamos a terminar este año, viene el otro año y nosotros espiritualmente seguimos igual. No hay un crecimiento en la vida espiritual, y lo primordial en todo es lo espiritual. Porque si nosotros buscamos primero las cosas de allá arriba, hermanos, las cosas materiales vendrán por añadidura, porque así es la promesa de Dios. Hay una promesa de Dios, hermanos, donde nos habla y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os vendrán
por añadidura, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, nosotros debemos entender que la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, el deseo de Dios para con nosotros es de que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, de una manera tan especial. La palabra de Dios nos habla y nos enseña que el deseo de Dios, que nosotros cada día seamos prosperados. De ninguna manera Dios desea el mal para nosotros, no. A veces si nosotros, hermanos, llegamos al fracaso, no es porque Dios así lo quiera, sino porque quizás nosotros somos los culpables. Número uno, nosotros somos los culpables y llegamos al fracaso, llegamos a la miseria, a la escasez. Nos enfermamos. ¿Quién es el culpable? ¿Es Dios? No, somos nosotros mismos. Número uno. Número dos, tenemos un enemigo que también no está de acuerdo. Entonces él pone cosas, trampas, obstáculos para que nosotros, los hijos de Dios, no podamos prosperar. Hay dos cosas que nos vienen, hermanos, a ponernos al fracaso, a la desgracia, a la destrucción. Les decía, número uno, por nosotros mismos. Número dos, el enemigo, que su trabajo, dice la Biblia, es solamente matar, hurtar y destruir vidas. Ese es el propósito del enemigo. Pero el propósito y los buenos deseos de Dios es de que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Qué precioso, qué interesante, hermanos, lo que la palabra de Dios hoy nos habla de una manera tan especial. Dios tiene buenos propósitos. Dios tiene buenos deseos para nosotros en este año que estamos por recibir. Pero va a depender de nosotros, hermanos. Porque Dios tiene buenos propósitos, buenos deseos. Yo siempre he dicho, si no hemos alcanzado la bendición de Dios en este año, esperando que en el año que venga, hermanos, nosotros podamos acercarnos más hacia Dios y para que así Dios nos siga bendiciendo cada día, porque ese es el buen deseo de Dios para con sus hijos. Pero es necesario que nosotros busquemos de Dios, porque Dios no va a desear buenas cosas a aquel hombre, a aquella mujer desobediente, no. De ninguna manera. Dios desea buenos, o Él tiene buenos propósitos, pero con sus hijos que realmente le temen a Él. Y por eso, hermanos, a veces en esta vida, mucha gente a veces se pregunta y dicen que por qué aquella persona es prosperado, le va bien. Sí, porque hay temor de Dios en su corazón. Pero nosotros muchas veces buscamos las cosas que queremos tener, lo material, y nos olvidamos de Dios. Esa es la razón, ese es el problema, hermanos. Pero nosotros nunca nos imaginamos, nunca pensamos,
nunca nos examinamos cómo hemos estado delante de Dios. Y por eso mucha gente, cuando ve que su prójimo, que su hermano, su vecino está prosperando, le cae mal, se enoja y dice que por qué esta persona, por qué este hombre, ¿dónde trae dinero? Y yo, ¿por qué no tengo? La clave es que la persona le tiene temor a Dios. Esa es la clave. Y si nosotros también queremos ser prosperados, tengamos temor a Dios, respetemos a Dios, pues, para que usted me entiende, porque muchas veces yo siempre he explicado la palabra temor, ¿qué significa? Es respeto. Respetemos a Dios. Entonces, si nosotros entramos bajo la obediencia, hermanos, Dios tiene buenos deseos, Dios tiene buenos propósitos para sus hijos. Si aquel anciano deseó el bienestar a su prójimo, siendo un hombre, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no tiene buenos propósitos para nosotros? ¿No tiene buenos deseos para nosotros? Claro que sí. El que desea a Dios para nosotros, dice, Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Pero siempre y cuando digo que lo primordial es lo espiritual, que nuestra vida espiritual cada día, cada año sea prosperado, haya crecimiento en nuestra vida espiritual. Entonces va a venir las bendiciones que Dios promete. Porque Dios promete, hermanos, la promesa de Dios es de que yo y usted seamos prosperados en todas las cosas, hablando la área material, y que tengamos salud. Dios no quiere ver a sus hijos enfermos, mendigando, no. Dios quiere ver a sus hijos prosperados, Dios quiere ver a sus hijos sanos, hermanos, pero lo importante y lo primordial es servir a Dios, para que nuestra alma cada día esté prosperando, y así entonces nuestra vida material, así nuestra vida física. Hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros llevemos las tres áreas en nuestra vida por igual: lo espiritual, lo físico y lo material. Tres áreas que Dios desee para nosotros que vayamos todo bien. Por eso la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué interesante. Porque tenemos un Dios, hermanos, que Él nos juzga. Él ve nuestra vida, nuestro corazón, Él examina todo. Usted puede decir de mí que yo estoy mal, yo puedo decir de usted que está mal o está bien, pero yo no puedo juzgarle, ni usted a mí, porque hay alguien que nos juzga. Y Él sabe nuestra vida, Él sabe nuestra condición, Él sabe nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. Así que en esta hora yo les animo a que sigamos buscando primeramente las cosas de Dios. Y por añadidura vendrán las bendiciones, hermanos. De repente usted ha pasado este año en la miseria, en la escasez. De repente usted tiene una deuda grande, yo desconozco su corazón. Pero si usted le va a buscar constantemente a Dios,
le va a servir a Dios conforme a Él le agrada, Dios va a empezar a bendecir. De repente durante el año usted ha pasado enfermo, padeciendo una enfermedad. Quizás usted ha visitado los médicos y de repente ha sido desahuciado por la ciencia médica. De repente el médico ha dicho ya no hay solución, o de repente le han dado tratamiento y usted no ha visto el resultado. Pero Dios tiene buenos propósitos con usted. Pero si usted le obedece a Dios, le va a servir a Dios como Él quiere, Dios le va a sanar de esa enfermedad. Dios le va a levantar de esa cama, porque el deseo de Dios, hermanos, es de que sus hijos tengan buena salud, tengan buenas cosas. Ese es el deseo de Dios. Así que en esta hora que Dios bendiga la palabra de Dios y vamos a darle gracias a Dios por su bendita y poderosa palabra.